Vamos a resolver el problema 4 del seminario 8. Lo leemos. La temperatura normal de ebullición del cloruro de hidrógeno líquido es menos 84 grados centígrados. A esa temperatura la presión de vapor del dióxido de azufre no llega a 10 milímetros de mercurio. La pregunta A dice, ¿en cuál de los dos líquidos son mayores las atracciones intermoleculares? La B nos pide comparar sus velocidades de evaporación en recipientes abiertos y la pregunta C nos dice, ¿cuál de las dos sustancias tendrá mayor temperatura crítica? Muy bien, como sabemos, la presión de vapor de un líquido siempre aumenta con la temperatura. Y eso se puede representar gráficamente en lo que se llama la curva de presión de vapor, ¿no? Donde en el eje vertical ponemos la presión de vapor y en el eje horizontal la temperatura. Y la curva para todos los líquidos tiene una forma similar, es como una exponencial creciente. La forma, sí, en general es igual o similar para todos los líquidos, esta forma, ¿no? La curva nace en un punto, que acá no está puesto, que es el punto triple, el punto donde coinciden las líneas de equilibrio líquido-sólido, líquido-gas y sólido-gas. Y termina en un punto que es el punto crítico, que es al cual corresponde la temperatura crítica, que es la mayor temperatura a la cual puede existir el equilibrio líquido-vapor para esa sustancia. Y la presión correspondiente al punto crítico es la que se llama presión crítica. Bueno, ¿qué es la temperatura de ebullición normal? La temperatura a la cual la presión de vapor de la sustancia iguala a la presión atmosférica normal, que es de 1 atmósfera. En esas condiciones, calentando el líquido en un recipiente abierto hasta esa temperatura, se produce la ebullición. Bueno, nos dice que la temperatura de ebullición normal del cloruro de hidrógeno es menos 84 grados centígrados. Quiere decir que a menos 84 grados centígrados, a esa temperatura, la presión de vapor del cloruro de hidrógeno es 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y nos dice que a esa misma temperatura, la presión de vapor del dióxido de azufre, esta sería la curva de presión de vapor para el dióxido de azufre líquido, la presión de vapor del dióxido de azufre es de 10 milímetros de mercurio o no llega a 10 milímetros de mercurio, o sea, mucho menor, ¿no? La presión de vapor a esta temperatura, la presión de vapor del cloruro de hidrógeno es 760 milímetros de mercurio y la del dióxido de azufre es de 10 milímetros de mercurio o menos. Quiere decir que la curva para el dióxido de azufre va a ser una curva igual o similar, pero va a estar corrida hacia la derecha. A cualquier temperatura, la presión de vapor del cloruro de hidrógeno va a ser mayor que la del dióxido de azufre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como dije, a igual temperatura el ácido clorhídrico el cloruro de hidrógeno, perdón, tiene mayor presión de vapor que el dióxido de azufre. O sea, el cloruro de hidrógeno es más volátil, se evapora con más facilidad. Las moléculas pasan más fácilmente de la fase líquida a la fase de vapor. O sea, el cloruro de hidrógeno tiene menores fuerzas intermoleculares o el dióxido de azufre tiene mayores fuerzas intermoleculares. Las moléculas de cloruro de hidrógeno se atraen menos entre sí y por eso más fácilmente pasan a la fase de vapor. Por eso a la misma temperatura tienen una presión de vapor mayor. Las moléculas de dióxido de azufre tienen mayores atracciones entre sí, entonces tienden a permanecer, tienen más tendencia a permanecer en el estado líquido en el cual están todas, digamos, más unidas, más cercanas una de otra. Esto sería una representación de lo que es el proceso de vaporización, ¿no? Las moléculas representadas como esferitas, ¿no? En el estado líquido están muy juntas una con otra, ¿no? Dejando muy poco espacio libre. Al pasar a la fase de vapor, ¿qué es lo que ocurre? Se separan una de otra, se aumenta la distancia intermolecular. O sea que para pasar del estado líquido al estado de vapor hay que romper esas interacciones entre moléculas, no las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en la molécula. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el proceso de vaporización del dióxido de azufre lo podemos representar de esta manera. El dióxido de azufre líquido pasa a dióxido de azufre vapor. La molécula de dióxido de azufre no cambia. O sea, en estado líquido, acá está representado para 3 moléculas nada más. Obviamente, en la realidad tenemos muchas más moléculas, pero lo que tenemos en el dióxido de azufre líquido son moléculas que tienen fuerzas de interacción que están representadas acá en rojo, que serían fuerzas de interacción dipolo-dipolo. Además, dentro de la molécula hay enlaces covalentes entre los átomos de azufre y de oxígeno. ¿Qué es lo que se rompe cuando pasa el dióxido de azufre de líquido a vapor? Lo que se rompe son esas interacciones entre moléculas. Los enlaces covalentes no se rompen. La molécula de dióxido de azufre sigue siendo la misma en estado líquido o en estado de vapor. Lo que cambia es que ahora las moléculas van a estar más alejadas una de otra porque se rompieron esas fuerzas intermoleculares que las mantenían cerca. El enlace covalente no se rompe, la molécula sigue siendo la misma. Lo mismo
mismo pasa con el cloruro de hidrógeno. Las moléculas de cloruro de hidrógeno, cada molécula tiene internamente un enlace covalente que mantiene unido al hidrógeno con el cloro. Esa es una fuerza intramolecular que mantiene unido al hidrógeno y al cloro en la molécula. Ahora, entre moléculas hay fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Esas son las fuerzas que se rompen cuando el cloruro de hidrógeno pasa del líquido a vapor. Ahora, las moléculas van a estar más alejadas y esas interacciones se hacen despreciables, pero la molécula sigue siendo la misma, conserva su identidad. El enlace covalente no se rompe. Muy bien, ya respondimos entonces la pregunta. El dióxido de azufre tiene mayores fuerzas intermoleculares, por eso tiene menor presión de vapor. La segunda pregunta, la velocidad de evaporación. Bueno, si pusiéramos este experimento de evaporación, es un experimento muy sensible a las condiciones, o sea que habría que hacerlo poniendo dos recipientes con líquido, mismo volumen de líquido en ambos recipientes, misma superficie e igual temperatura, ¿no? Y colocarlos en un lugar en el que no haya corrientes de aire, o en todo caso si hay, que sea la misma para los dos. Y entonces se va a producir evaporación, y acá no va a haber equilibrio líquido-vapor, porque al no estar cerrado el recipiente, el vapor se escapa, nunca va a entrar en equilibrio con el líquido. O sea, el proceso de evaporación no va a finalizar porque no hay nada que haga volver a las moléculas de vapor hacia el líquido. Entonces esto, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar, y bueno, va a llegar un momento que lo que va a ocurrir es que en el recipiente que tenía cloruro de hidrógeno no quedó nada después de un cierto tiempo, y de dióxido de azufre sí quedó. O sea, el cloruro de hidrógeno se evapora con más facilidad, va a ser más rápida su evaporación, y va a llegar un momento que este recipiente va a quedar seco y este otro todavía tiene algo de dióxido de azufre. La velocidad de evaporación va a ser mayor para el cloruro de hidrógeno por la misma razón, porque sus moléculas se escapan más fácilmente de la fase líquida. Y en cuanto a la temperatura crítica, bueno, lo vemos en el gráfico. Al estar la curva para el dióxido de azufre corrida hacia la derecha, el dióxido de azufre va a tener mayor punto de ebullición normal y también va a tener mayor temperatura crítica. Toda la curva está corrida hacia la derecha. Acá en el gráfico que hice puede parecer como que las presiones críticas también son iguales. No, eso es porque el gráfico lo hice sin tomar en cuenta eso. Las presiones críticas no tienen por qué ser iguales ni parecidas, pueden ser muy distintas. Pero las temperaturas críticas sí sabemos que al estar, como dije, la curva corrida hacia la derecha, la temperatura crítica del dióxido de azufre tiene que ser mayor que la del cloruro de hidrógeno. Y si buscamos en bibliografía, eso nos confirma, ¿no? La temperatura crítica del dióxido de azufre es de 430,4 Kelvin y la del cloruro de hidrógeno es de 324,5 Kelvin.